el ser humano. Ahora, para que esto pueda ocurrir, amado, hay unos requisitos que se deben llenar. La cita bíblica que voy a usar para la plataforma de este mensaje se la voy a leer luego, pero hay un pasaje que leía y me tocó mi corazón mucho, y se encuentra en el libro de Eclesiastés, que lo escribiera Salomón. En el capítulo 12, escucha lo que dice Salomón. En el capítulo 12 y versículo 9 dice Salomón: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Se lo voy a repetir: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Le dije que para nosotros poder ser transformados por la palabra de Dios, tenemos que cumplir algunos requisitos. Y los requisitos que yo encuentro 3 requisitos que los escribí, gloria al Señor, y son los siguientes. Para que la Biblia tenga el efecto transformador en nosotros, necesitamos, entre otras cosas, lo que dice el escritor en el libro de Eclesiastés. Primero, necesitamos que nos enseñen su contenido. Mientras más sabio fue el predicador, dice. En otras palabras, mientras el predicador recibía de Dios, se hacía más sabio. Y mientras más sabio se hacía, entonces dice el versículo que él más enseñaba sabiduría al pueblo. El requisito número 1, si queremos que la Biblia haga una obra transformadora en nosotros, el requisito número 1 entonces es: necesitamos que nos enseñen su contenido. Dice amén. Segundo requisito, necesitamos escuchar. Dice que hizo escuchar. Dice, hizo escuchar. Y la tercera cosa que él hizo, dice, hizo escudriñar. Amén. 3 cosas importantes entonces. Requisito rápido. Necesitamos que nos enseñen el contenido de la Biblia. Segundo, necesitamos escuchar. Y tercero, necesitamos escudriñar. Muchas personas dentro del pueblo de Dios son inconstantes. Nunca maduran espiritualmente. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Precisamente porque no les gusta aprender. Escuche esto, no les gusta aprender. ¿Por qué muchas personas son inconstantes en el camino de Dios? Llevan años y de pronto salen, llevan años, se meten 2, 3 años, de pronto se retiran y pasan luego un tiempo y luego vuelven, etcétera, etcétera. Y estamos en ese vaivén. ¿Por qué? Porque, hermano amado, no nos gusta muchas veces aprender. Hay gente que no le gusta aprender. Por eso hay mucha gente que no le gusta la escuela dominical, porque no les gusta aprender. No les gusta aprender. Y el requisito número 1 para nosotros crecer espiritualmente, para ser transformados por la palabra de Dios, el requisito número 1 es que tenemos que tener deseo de aprender. Necesitamos ser enseñados. Hay personas que no les gusta aprender porque algunos se creen autosuficientes, que se creen saber tanto que no les gusta sentarse dentro de un templo para aprender. No, yo lo sé, para qué, yo no necesito escuchar a nadie. Yo sé, ese es el término que muchas personas utilizan. Yo lo sé. Son autosuficientes. Ahora, algunos consideran que sentarse a escuchar a alguien es humillante. No, yo no soy niño de clase para estar sentado y escuchando a alguien que me enseñe. Algunos lo consideran algo humillante. Eso es falta de humildad. Más bien, eso es falta de humildad. Algunos tampoco pueden madurar y pueden crecer porque no les gusta escuchar. Recuerde que el segundo requisito es que necesitamos escuchar. Entonces a algunos no les gusta escuchar. Algunos consideran la prédica, mira, mientras están cantando, están de pie, están moviéndose, algunos están contentos y alegres, pero viene la palabra, viene la prédica y ya viene y dice, esta es la parte que no me gusta porque me aburre. Porque no les gusta escuchar. No les gusta escuchar. Pero no es que no les guste escuchar. ¿Qué es lo que no les gusta escuchar? Este libro, la palabra de Dios, el contenido del Señor, de su palabra. A alguna gente no les gusta escuchar. Por eso se aburren. Gloria al Señor. Y como no les gusta escuchar, no aprenden. Por eso una de las cosas que nosotros tratamos, Lenin, si me le puede dar un poquito nada más, por favor, me siento un poquito de la garganta ahí, si me ayudas, por favor, ahí. Entonces, a algunos no les gusta escuchar, lo consideran aburrido y por eso no aprenden. Por eso le estaba diciendo
nosotros, yo en lo particular, estoy tratando de hacer preguntas, hermano, y no para que nadie se sienta incómodo, no es para que nadie se sienta el pastor me hace pasar vergüenza, no, hermano, es porque quiero desafiarlos a que ustedes aprendan, porque quiero que todos y cada uno de nosotros asumamos el reto de decir, voy a aprender, voy a tratar de aprender algo nuevo, voy a tratar de memorizarme algo que yo no sabía, voy a tratar de aprenderlo. Por eso es que necesitamos escuchar. Bendito sea el nombre de Jesús. El que no escucha con facilidad es confundido. El que no aprende a escuchar con facilidad es aprendido. Es confundido, perdón. Y esa es viene la tercera razón. Hay gente que, aparte de que no les gusta sentarse a aprender, aparte de que no les gusta escuchar, también hay gente en el pueblo de Dios y afuera que son haraganes. No les gusta escudriñar. No les gusta escudriñar. La pereza, la haraganería. Hay gente que son tan haraganas que ni siquiera cargan Biblia. Escuche bien, dice amén. Me da pereza. ¿Dónde está tu Biblia? ¿Dónde está tu Biblia? En casa. ¿Dónde está tu Biblia? No sé, yo la dejé por tal sitio. La última vez la dejé en la iglesia y yo no sé qué me la robaron. ¿Dónde está tu Biblia? En el libro de Segunda de Reyes, hermanos, capítulo 22, está la historia de Josías que yo les mencionaba. El rey más joven que empezó a gobernar a los 8 años en Israel. Este hombre trajo un avivamiento. Dios lo utiliza para traer un avivamiento. El pueblo estaba adormecido. El pueblo estaba, hermano amado, allá tirado en sus cosas, que habían descuidado la palabra. La palabra de Dios estaba en el templo allá metida, llena de polvo, sucia, el rollo de la ley. Y Josías mandó a arreglar el templo, y cuando están los trabajadores arreglando el templo, encuentran este rollo. Ellos no sabían qué es, se lo llevan a Josías. Josías llama a sus ayudantes, los cuales le empiezan a leer el contenido de aquel rollo, y Josías empieza a llorar. E inmediatamente Josías pide y ordena que se hagan cambios en todas las cosas. Aparte de reparar el templo, mandó a la gente a buscar a Dios, mandó a la gente a que trajeran de nuevo sus ofrendas, a que trajeran de nuevo sus diezmos, puso a los sacerdotes en sus respectivos lugares. Los sacerdotes, los ministros ya tampoco estaban ocupando la labor, no hacían la labor. ¿Por qué? Porque el materialismo los consumió, el descuido los consumió. Hay tanta gente, hermano amado y hermana, gloria al Señor, hombres y mujeres de Dios, laicos y ministros, pastores y hermanos, que se sientan que son perezosos. Son perezosos, son dormilones, son haraganes. Consideran una carga, consideran un problema serio, hermano, estar viniendo al templo, estar asistiendo al templo, estar haciendo algo para el Señor, hermano y hermana. Y eso trae un decaimiento, trae mortandad, trae ese descuido, trae, hermano amado, muerte. Le decía que Karina me preguntaba, pastor, ¿por qué? Porque yo veo, cuando uno está cantando allá, uno le ve el rostro a los hermanos, algunos se ven alegres, pero otros se ven tan serios. Se ven con las caras aburridas. Yo traté de darle una explicación breve a Karina. Y le dije, no te desanimes por ello. Siga adorando a Dios. Sigan adorando a Dios. Los que adoran, sigan adorando a Dios. Sigan haciendo la labor del Señor. Aunque vean una cara triste, aunque vean otra cara larga, ustedes deben continuar. Ejerzan su ministerio. Porque nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Mi adoración no depende de la cara suya. Amén. Aunque de pronto una cara así media larga te impacta. Pero entonces busco una que esté sonriendo como la de la hermana María. Y busco otra que ande, que esté alegre, porque de pronto me encuentro con una que es como una pared allí. Le dije que la tercera razón por la cual mucha gente no prosperan es porque son haraganes, no les gusta escudriñar, no les gusta estudiar. Pueden leer cualquier libro, pero cuando se trata de la palabra de Dios, hermano, mire, ni siquiera la cargan. Por eso hay muchos aleluyas, hay mucha gente religiosa que van a los cultos con todo, pero no van con la Biblia, no llevan nada de la palabra del Señor, no le prestan atención a la palabra, vienen y se aburren en el templo. Pero aquí no están los aburridos, ¿verdad que no? Los aburridos no están aquí, no vinieron. Eso espero. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta enseñanza? ¿Cuál es el objetivo de esta prédica? Es que aprendamos no solo a ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma.
Hoy estamos celebrando 445 años de que esta Biblia fuera escrita en el idioma español. Entonces, ¿para qué yo tengo esta Biblia? ¿Cuál es el propósito? Que me vean que yo tengo una Biblia, que me vean que yo tengo una Biblia X o lo que sea. Hay gente que tienen 2, 3, 4 Biblias en sus casas. Pero pregúntele cuántos saben de ella. Hay gente que la tienen en todos los formatos. La tenemos en iPad, en iPhone, en todo. En teléfono. Pero pregúntele cuántos saben. ¿Cuánto nosotros sabemos de eso? Ahora, no solamente cuánto sabemos, cuánto de lo que está allí practicamos. Que allí es donde está el meollo del asunto. ¿Cuánto de lo que usted lee, usted lo aplica a su vida? Santiago capítulo 1, verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra. Si hay algo que Dios quiere es que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, hacedores de la palabra. A su nombre, iglesia. Ahora, el resultado de obedecer la palabra de Dios, ¿qué resultado puedo obtener yo si obedezco la palabra? Ahora sí, quiero invitarle que busque el Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 5. Voy a leer un solo versículo, pero quiero que deje la Biblia abierta en ese pasaje, porque allí vamos a desarrollar el resto del mensaje. Evangelio de Lucas capítulo 5, por favor. Sea Dios glorificado. Sea Dios glorificado. Sea Dios glorificado. Capítulo, le dije capítulo 5, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a leer el verso 11. Bendito es el nombre de Jehová. Perdón, vamos a leer otro versículo más ahí, de ese mismo pasaje. Vamos al versículo 5. Vamos al verso 5, ¿lo tienen? Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas, ¿qué dice? En tu, a ver, respóndame por favor, en tu palabra, dijo Pedro, mas en tu palabra, ¿qué cosa? Echaré la red. En tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La historia bíblica está allí. Usted la tiene al alcance de su mano y a su vista. Jesús está a la orilla del lago de Genesaret. La gente lo está apretando, a él lo apretuja porque quieren escuchar el mensaje de Dios. Entonces el Señor ve 2 barcas allí. Amén. Que eran de estos pescadores que que la habían dejado en la playa porque ellos ya se habían cansado, ya se habían ellos rendido, no habían pescado nada. Entonces anclaron las barcas y ellos se fueron a lavar las redes. Pero la gente está allí y dice que todos ellos están allí escuchando el mensaje de Jesús. En Cristo Jesús no hay coincidencia, no hay casualidades, no hay casualidades, no hay coincidencia. Hay propósito. Cuando Jesús, la multitud le sigue, no cree usted que fue suerte, que fue casualidad. ¿Qué casualidad? Que Jesús está predicando donde están 2 barcas y donde hay pescadores que están lavando sus redes. Eso no es casualidad. Había un propósito allí. Y era darle una enseñanza. Y era motivar la fe de aquellos hombres que ya se habían rendido. Aquellos hombres que ya, como Simón Pedro, que era el dueño de las barcas, que ya se había rendido, había trabajado y nada había logrado hacer, y se rinde y pone las barcas a la orilla y él se va a lavar sus redes. Y allí llega Jesús, donde ya había muerto el ánimo, donde había caído el ánimo, donde había caído la esperanza, donde ya no hay ánimo para seguir trabajando, donde ya no hay, aleluya, ese gozo y no hay esa alegría. Allí llega Jesús. Jesús llegó donde estaban los pescadores, donde estaba Pedro, amén, con los hombres que le ayudaban a trabajar a él. Y allí Jesús llega y le dice a Pedro, préstame una de tus barcas, Pedro.
Pedro, ni corto ni perezoso, se la presta al Señor. Jesús se sube a la barca y desde la barca empieza a predicar el mensaje a las multitudes, porque recuerde que la multitud apretaba a Jesús. Jesús entonces se sube a esta barca y empieza a predicar. Y por haber hecho eso, después que Jesús predica, le retorna a la barca a Pedro y entonces le dice: Pedrito, ahora sí, boga mar adentro. Entra, métete al mar. No, las barcas no son para estar en orilla. Las barcas son para estar en la profundidad. Métete, boga mar adentro. Pedro le dice: Señor, toda la noche he trabajado y nada hemos pescado. Pero ahí viene lo principal. Por eso le dije que el tema de esta tarde es el resultado de obedecer la palabra. Pedro escucha la palabra de Dios. ¿Cuántos me están escuchando aquí? Pedro escucha la palabra de Dios. Dios le está hablando, Jesús le está hablando: Pedro, boga mar adentro. Tu barca no es para que esté en la orilla. Tu trabajo no es estar lavando redes, tu trabajo es estar metido mar adentro. Tu sustento depende de lo que tú obtienes en el mar. ¿Por qué tú estás en la orilla? Boga mar adentro, métete en el mar. Pedro le dice: no, Señor, toda la noche he estado afuera. Ni siquiera hemos podido dormir. Estamos cansados, estamos agotados. Estamos sin fuerza ya. Y nada hemos pescado, nada. Pero Jesús le dice: boga mar adentro. Ahí es donde viene entonces Pedro y le dice al Señor, le responde: bueno, maestro, en tu palabra entonces. En tu palabra, Señor. Es en tu palabra que voy a echar la red. ¿Sabe qué, hermano? Este pasaje bíblico a nosotros nos debe enseñar algo. Alabanzas al Señor. El poder que tiene la palabra de Dios. Que cuando Dios dice algo, esa palabra tiene poder. Que cuando Dios dice algo, esa palabra es viva y es eficaz. Y si Él la dice, esa palabra se cumple. Pero hay que creerla. Hay que escucharla, hay que escudriñarla, hay que recibirla. Mi fe se aumentará cuando yo escuche la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces Pedro le dice: voy a ir, Señor. Estuve toda la noche haciéndolo en mis propias fuerzas. Estuve toda la noche haciéndolo con mis propias habilidades. Quiero decirle, hermano y hermana, que no es en nuestras propias capacidades humanas. No es, hermano, en nuestras propias virtudes, ni en la forma en que nosotros establezcamos relaciones humanas. No depende de mí lo que el Señor va a hacer. No depende de mí, depende de Dios. Lo que yo tengo que hacer es obedecer su palabra. Es escucharlo a Él. Que el Señor se mueve de una manera poderosa. No depende de mí. Yo puedo venir y hacerle a usted, hermano, y nosotros podemos inventar un montón de cosas para tratar de motivarlo a que usted adore. Y ponerlo a brincar y ponerlo. Pero mire, hay gente que lo hace y después se siente y vuelven a quedar como esos títeres. Y cuando hablo de títeres estoy hablando de los muñequitos, ¿no?, que se utilizan en las presentaciones, en los teatros. Se mueve porque lo están moviendo. Pero cuando usted aprende a escuchar la palabra de Dios, cuando usted escudriña la palabra de Dios, cuando usted, hermano amado, recibe la palabra de Dios, entonces ya usted no se va a mover porque alguien lo está moviendo. Ahora usted se va a mover porque ahora usted se mueve por la palabra, que es la que lo guía, por la palabra que usted está aprendiendo. Usted se mueve, aleluya, y su vida va a ser bendecida por la palabra que usted recibe. Por eso le dije que las tres condiciones para nosotros ser transformados por la palabra, le dije que una es, ¿se da cuenta? Estar dispuesto a ser enseñado. El segundo requisito es aprender a escuchar y el tercero es aprender a escudriñar. Esté atento, por favor. Dispuesto a aprender. Segundo, dispuesto a escuchar. Y tercero, dispuesto a escudriñar. Pedro estuvo dispuesto a escuchar. Escuchó la voz de Jesús. Él dice: en mi fuerza he estado toda la noche.
He agotado todas mis habilidades. Yo soy tremendo pescador. Esa es mi experiencia. Años y años. Desde niño estoy en el mar metido. Sé cómo se brega. Conozco las áreas donde hay peces. Pero anoche, Señor, anoche gasté toda mi experiencia, toda mi habilidad. Todo lo utilicé. Pero no logré nada. Pero ahora que tú me has dado la palabra, en tu palabra, entonces me voy a mover. En tu palabra echaré la red. Cuando Dios va a transformar tu vida, cuando tú aprendas a escuchar la palabra de Dios, cuando aprendas a obedecer la palabra de Dios. Recuerde Santiago 1:22 lo que dice. Dice, sed pues, no seamos tan solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Dios va a bendecir, aleluya, a aquel que obedezca la palabra, aquel que oye y que obedece la palabra. El resultado de obedecer la palabra, hermano amado, es que Dios te va a llevar por lugares, aleluya, que tú quizás nunca has pensado. Dios te va a llevar a niveles que tú nunca has estado. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, algo va a ocurrir en tu vida, pero hay que creerla, hay que obedecerla. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pedro escuchó a Jesús. Lo primero que Jesús le dijo, Pedro, lo primero que yo quiero es que, ¿qué fue lo primero que le pidió? Le dijo, préstame tu barca. Lo primero que Pedro hizo fue, puso a disposición de Jesús algo que era propiedad de él. Lo puso a la disposición de Jesús. El Señor se la da, Pedro se la da a la barca, se la presta a Jesús, para que Jesús pueda desde allí entonces extender el mensaje a las almas que le rodeaban. Ese acto, ese gesto trajo una bendición a Pedro. Cuando usted escucha, cuando usted obedece la palabra, Dios te va a bendecir. ¿De qué manera, pastor? Cuando hablamos de bendición, siempre a veces pensamos que bendición es solamente dinero. La bendición de Dios que más nosotros debemos de buscar es la bendición espiritual. Es sentir el gozo de Dios en mi vida. Es sentir alegría de estar en la presencia de Dios. Esa es la bendición más hermosa. Aleluya, la bendición más linda es poder, hermano amado, adorar a Dios con lo que tengo, sea poco, sea mucho, o en la situación que estemos, aprender a adorar a Dios. El hermano Jairo, del cual les estoy hablando, nos estaba contando al hermano Samuel y a mí. El pastor dice, venía, en cierto día él venía y llegó a su casa. Ya era de noche. Y se fue a acostar. Y mientras él y su esposa están acostados después de haber orado, empiezan a escuchar una risa que se escuchaba sobre el techo. Y el techo empieza el zinc, como que lo querían arrancar. Y el hermano Jairo se levanta y empieza a reprender aquello que él estaba escuchando, un demonio, una manifestación demoníaca. Le empieza a reprender, se calla. Jairo está, dice, en un culto, luego un domingo, como nosotros, allá en León hay un terreno, hay un campo bastante grande, y una persona que llega al culto, de pronto se sale al culto y empieza a tirar un polvo alrededor del templo. Y empieza a tirar ese polvito alrededor, por las áreas donde está la casa pastoral. Y Jairo se levanta y le dice, mira fulana. Y luego le habla al demonio. Ese demonio que está en vos ha sacado a muchos pastores de esta casa, de este lugar. Pero Dios me trajo a mí aquí. Y yo voy a continuar aquí. Porque Cristo está conmigo. Y yo te reprendo. Y empieza Jairo a hablarle a aquella mujer. Y aquella mujer solamente empieza a reírse y a reírse. Pero Jairo le dice, te reprendo en el nombre de Jesús. Un día dice Jairo, estoy con hambre. Llegó detrás, estaba ahí en el campo y tenía hambre. Y la esposa le dice, no hay nada que comer, Jairo. Y él tenía un hambre, llegó sudado a su casa. Y viene esta persona y le trae un plato de comida. Y cuando Jairo lo vio, dice que el plato se veía rico y la esposa le dice, Jairo, no te comas ese plato de comida. Pero es que tengo hambre. No te lo comas, dice la esposa. Jairo dice, el plato se veía delicioso. Y él, por no querer escuchar a la esposa, mete la cuchara en el plato y lo abre la comida y se da cuenta que en medio de la comida había hueso mascado. Alguien lo mascó y le echó el hueso abajo. Pero Jairo se mantuvo allí y se mantiene allí.
Dice la esposa, yo el otro día fui al baño, pastor. Fuimos al baño. Aquí hay una guerra increíble. Fuimos al baño. Cuando fui al toilet, que estoy en el toilet que no tiene luz, escucha dentro del toilet aquel escándalo y aquellas voces y risas. La hermana ahí mismo reprende y se fue tranquila a la casa. Manda a un niño a buscar agua y el niño vuelve a escuchar lo mismo. Y el niño regresa y dijo, no me mande, pastor, a buscar agua. ¿Y por qué? Porque allí oigo risas y alboroto en ese baño. Jairo está allí. Porque Jairo escuchó la voz de Dios. ¿Cómo escuchó Jairo la voz de Dios? No fue que Dios le habló audible a él. Dios habló a Jairo a través de su pastor. Dios habló a Jairo a través de nosotros que estuvimos en un momento dado allí. Identificamos el potencial en él y le dijimos, Jairo, el lugar está allí para ti. Y Jairo, ni corto ni perezoso, se llevó a su esposa, se llevó a sus hijos y se fue a meter en aquellos campos donde no tenía nada. Pero se fue confiando en Dios. Eso es lo que hizo Pedro. Pedro está triste. Pedro en la Biblia está triste, está exhausto porque ha hecho todo, ha hecho de todo, ha utilizado sus recursos y sus habilidades, pero nada ha salido bien. Pero lo más lindo de todo esto en la palabra de Dios que yo encuentro es que Dios conoce tu realidad. Jesús conocía la realidad de Pedro, como conoce la realidad de cada uno de los que estamos aquí. Como Dios conoce la realidad de los que me pueden ver en el internet en este momento. Como Dios conoce la realidad de alguien que me puede escuchar en la radio en esta hora. Dios conoce tu realidad. Y como Él conoce tu realidad, Él sabe, amén, aleluya, el problema. Y sabe que usted y yo muchas veces con nuestra propia fuerza queremos hacer las cosas. Pero Dios dice, si tan solamente me prestas tu barca, si tan solamente me escuchas y si tan solamente te mueves a la palabra que yo te estoy dando, tu realidad va a cambiar, tu realidad va a ser otra. Aleluya. Jesús podía haber estado viendo a aquellos hombres con sus rostros cabizbajos, decepcionados. Ya estaban preparados y listos para dejar todo. Y él dice que ya estaban lavando las redes. ¿Qué quiere decir eso? Decepcionados. Pero cuando Jesús llega y da la palabra, la realidad cambia. La realidad cambia. Lleva la barca hacia aguas más profundas. Pedro, eso es lo que le quiso decir Jesús cuando le dijo, boga mar adentro, lleva tu barca a aguas más profundas. ¿Sabes que Dios nos está llamando a nosotros a ir más profundo? Pero hay gente que dice, no, yo no quiero mucho compromiso. ¿Para qué Dios nos dejó esta palabra? ¿Para qué Dios nos dejó esta Biblia? Hay gente que sí la han escuchado, pero no le quieren creer a la palabra. Hay gente que dice, sí, yo sé que está allí, pero yo creo que todavía no es mi tiempo. Yo creo que todavía eso no es para mí hoy. A su nombre. Y el Señor le está diciendo, si tú quieres ver una transformación, tú quieres ver un milagro en tu vida, lo primero que tienes que hacer es deja de estar usando tus propios recursos humanos. Deja de estar usando tus habilidades, Pedro. Deja de estar utilizando tu experiencia esa. Quiero que tú te muevas en base a mi palabra. Hermano Samuel, todos lo conocemos. Hermano Samuel iba guiando, íbamos manejando, iba otra persona manejando. Y esta persona va, usted sabe, las personas que de pronto lo conocen todo. Hay gente que dice, yo conozco bien esto y ya con ojos cerrados manejo. Y hay personas que van y dice, hermano Samuel, le dice a esta persona, hermano, cuidado, no me preocupe, hermano, que yo manejo por fe y no por vista, le dijo. Y hermano Samuel, que también se lanza su travesura y va al lado de él, el hermano manejando. Hermano Samuel viene y extiende la mano y le tapa los ojos. Hermano, quíteme la mano los ojos. Le dice, no es que tú manejas por fe, pues. ¿Cuál es tu miedo? Tú dices que tú no manejas por vista. Dale, sigue. Sabes que hay cosas que tú tienes que hacer. La palabra es algo más de decirla yo con mi boca. Dios te llama a una acción. Dios me llama a mí a una acción. Dios te llama a ti a una acción. ¿Por qué no te han resultado las cosas? Porque no te estás moviendo en la palabra de Dios. La sabes, la oyes, la escuchas, pero no la crees. Ese es el problema en mucha gente.
que la gente recibe mensaje tras mensaje, reciben enseñanza tras enseñanza, buscan por todos lados, pero no creen esa palabra. No la creen. ¿Cuántos alaban al Rey? Jesús le dice a Pedro, llévala, Pedrito, conforme a la Nueva Versión Internacional, dice, lleva la barca hacia agua más profunda y echen allí las redes para pescar. Jesús conoce la realidad de Pedro. Jesús conoce mi realidad y conoce tu realidad que estás aquí. Dios conoce tu realidad. Simón Pedro ya había hecho, hermanos y hermanas, todo lo que él había podido. Pero no es sino hasta que Jesús dice una palabra que entonces Pedro se mueve de nuevo y sin reproche y sin dudar dice Pedro, ok, Señor, en tu palabra echaré la red. El resultado de obedecer la palabra, en tu palabra echaré la red. Cuando Dios me dice y nos dice a nosotros que hagamos algo, hagámoslo. Aunque de pronto no lo entendamos, si nosotros tenemos un problema, nosotros, sobre todo los hispanos, y lo he dicho en otras ocasiones aquí. No, a mí me tienen que explicar bien por qué. Porque yo no soy un nene que se chupa el dedo. Yo no soy un niño de salón de clase que me tengan de diciendo muévete aquí y muévete allá. A mí no, a mí hay que demostrármelo. Y si bien es cierto, en algún momento, claro, hay que tener cuidado, le hemos dicho. Pero cuando tú conoces bien la palabra de Dios y Dios te dice algo, ¿por qué cuestionar? Si Dios dice que en su palabra Dios dice esto y esto y aquello, ok, ¿lo crees? Sí lo creo. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Ahí hay que esperar un momento. Ahí hay que esperar un momento, porque dice la Biblia, allí sacamos la Biblia rápido, la Biblia dice que todo tiene su tiempo, yo no creo que este es el tiempo para mí ahora. Dios te está llamando a actuar, Dios está llamándote a usted y a mí, nos está llamando a movernos en fe, a actuar, a decirle al Señor, estoy dispuesto, Dios, en tu palabra voy a echar la red. ¿Cuántos alaban al Señor? Aunque parezca locura muchas veces, aunque parezca locura muchas veces. Cuando Pedro lleva a la barca hacia las aguas más profundas y echó las redes allí para pescar, usted sabe que allí ocurrió algo maravilloso. Allí ocurrió algo maravilloso. ¿Cuánto tiene la Biblia abierta todavía? Dice la palabra de Dios en el versículo 5, el verso 6 dice, ahora habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, al punto que su red se rompía. La bendición de Pedro llegó cuando escuchó y obedeció la palabra de Dios. Es el resultado de obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos hogares no se están rompiendo? ¿Cuánta gente no se está cayendo en pedazos espiritualmente? Aquí hay hermanos que espiritualmente necesitan levantarse. Aquí como pastor se lo digo con toda la autoridad. Aquí tengo hermanos en esta congregación que su vida espiritual la tienen allá en el piso. Y Dios te quiere levantar de esa condición. Dios conoce tu realidad, pero hay esa persona, esos hermanos no quieren escuchar la palabra de Dios. No quieren obedecer la palabra de Dios. La oyen, pero no le hacen caso. Dicen, no, yo estoy bien así. Me encuentro bien así como estoy. Hermano y hermana, si tu vida espiritual no te está dando resultados a ti, no estás viendo resultados, no hay un cambio, no hay un fruto que tú dices, realmente siento que Dios está cambiando mi vida, soy una persona diferente, soy una persona que siento que el Espíritu Santo me está llenando y me voy a levantar. Si tú no lo estás sintiendo, quiere decir que no estás obedeciendo la palabra de Dios. Y cuando usted obedezca la palabra de Dios, va a ocurrir entonces la pesca milagrosa. Pedro obedeció a Dios. Simón recibió la bendición. Probablemente cuando Pedro se tiró a la barca, a lo mejor yo pienso que algunos de los que trabajaran con él o que anduvieron con él, le decían, Pedro, no le hagas caso. ¿Sabes cuántas horas estuvimos allá?
¿Sabes cuántas noches hemos estado allí tratando de lograr un resultado y todavía no lo hemos alcanzado, Pedro? Ahora tú le vas a decir, le vas a hacer caso a él. Ahora tú le vas a hacer caso a lo que Jesús te está diciendo. Pedro, vete tú porque nosotros no vamos a ir. Pedro se fue. Se fue a pescar, obedeció. Y dice que en el nombre de Jesús, en la palabra de Cristo, echó la red. Y el resultado fue impresionante. Las redes se rompían. De tal manera que Pedro desde su barca tiene que llamar a los que están a la orilla. ¡Ey! Vengan, ayúdenme. Ustedes que dijeron que para qué venía. Ustedes que dijeron que ya era demasiado. Vengan ahora y ayúdenme. Y allá llegaron la gente a ayudar a Pedro. Y allí Pedro repartió los peces entre ellos. Tuvieron que llevar otra barca más para repartir y llevar, hermano, toda aquella gran cantidad de peces. Así son las bendiciones de Dios para nosotros. Hay bendiciones que están allí, pero nosotros no le queremos obedecer a Dios. Dios te dice, yo quiero que salgas de la orilla y que te metas a aguas profundas. Yo quiero que salgas de la orilla. En la orilla lo único que vas a encontrar son, le dicen en mi país, mazamorra, hongo. Métete mar adentro. Obedece a mi voz, obedece a mi palabra. Escucha lo que te estoy diciendo. Para ir concluyendo en esta tarde, quiero decirte que si hay algo que Dios no patrocina, si hay algo que Dios no apoya, es lo que dije al comienzo: la pereza, la vagancia. Hay mucha gente perezosa y vaga. Y Dios no patrocina la vagancia ni la pereza. Hello. Dios no patrocina la vagancia ni la pereza. Dios bendice a los que escuchan y a los que se mueven en fe. Dios bendice a los que dicen: Señor, estoy escuchando tu voz, tú me estás llamando, hace rato me estás llamando y yo estoy de corazón duro, no quiero hacerte caso, pero hoy en tu palabra voy a empezar a moverme mar adentro. Hoy voy a salir de la orilla, hoy voy a obedecer tu palabra, hoy, Señor, voy a obedecer lo que tú me estás diciendo. Yo quiero ver resultados en mi vida y yo sé que lo voy a ver cuando obedezca tu palabra. Aleluya. Sabes que hay gente que quiere que Dios hace tiempo te pudo haber sanado, te pudo haber respondido a la petición que tiene más de alguno. Hay peticiones que ya Dios hace tiempo las hubiera contestado. Pero ¿por qué no las contesta Dios? Porque Dios todavía no ve una respuesta de parte de nosotros hacia Él. Simplemente lo escuchamos, pero no le queremos hacer caso. Simplemente lo escuchamos, pero decimos: no, yo lo voy a hacer a mi manera. Queremos hacer como Jonás. Jonás quiso hacer las cosas a su manera y todo le salió mal. Tienes que despertar, hermano. Tenemos que despertar. Tu vida espiritual Dios la puede levantar hoy. Tu vida espiritual hoy puede hacer Dios que de tu vida espiritual salga algo nuevo, algo fructífero. Dios lo puede hacer hoy. Pero ¿qué es lo que Dios está esperando? Simplemente, hermano, en este día de hoy que celebramos estos 445 años de esta palabra de Dios, Dios lo que quiere es que nosotros escuchemos su voz, que nosotros escudriñemos su palabra y que nosotros hoy nos movamos en obediencia a su palabra. No siga usted y yo, no sigamos con nuestras excusas y con nuestras herramientas humanas tratando de hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe cuándo nosotros vamos a experimentar un avivamiento genuino en nuestras vidas? ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros boguemos mar adentro y empecemos a tirar la red donde Dios quiere que la tiremos. Hay gente que están tirando la red a otro lado y Dios dice: no es allí, muchacho, es allá donde yo digo. No, pero es que aquí me gusta más, aquí estoy más cómodo. Pero no es allí, dice el Señor. Es donde yo te digo.
es donde yo te digo, ¿cuándo vamos a experimentar un avivamiento que nos haga a nosotros, hermanos, saltar, que nos haga a nosotros adorar a Dios, que nos haga a nosotros glorificar a Dios, que cuando vengamos a nuestro templo, aleluya, vengamos, hermanos, no podamos estar quietos allí porque sentimos la gran bendición de Dios en nuestra vida, que me va a hacer cantar, que me va a hacer gritar, que me va a hacer adorar a Dios? ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando yo obedezca la palabra del Señor, cuando escuche lo que Dios me dice y lo crea y lo haga real en mi vida. Porque usted le habla de avivamiento, usted le habla de adoración. ¿Cuántas enseñanzas nosotros no hemos dado acerca de adoración aquí? Hemos enseñado que la adoración es un estilo de vida. Y hay gente que dice sí, amén, pero no hacen nada porque no quieren obedecer la palabra de Dios. Por eso sus vidas están muertas. Por eso hay gente con una vida deprimida, una vida derrotada, una vida espiritual de viaje en el piso. Pero yo te tengo buenas noticias hoy. Hoy el Señor está con nosotros acá. En esta celebración de los 445 años de la traducción de la Biblia al español, Dios nos dice a nosotros como pueblo hispano y como iglesia hispana, Dios nos dice: hoy, hijo mío, boga mar adentro y haz lo que te digo. Hazlo, sigue mi palabra. Obedece mi palabra y tus resultados serán diferentes. En esta tarde ese es el mensaje de Dios para nosotros. El obedecer la palabra traerá resultados maravillosos. Así que yo quiero invitarte en esta tarde. Hogares pueden ser bendecidos y transformados. Hombres pueden ser bendecidos y cambiados por Dios. Matrimonios pueden ser salvos si tan solamente escuchamos a Dios y nos movemos en su palabra. Si lo hacemos con nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar siempre. En esta tarde quiero invitarte a que te pongas de pie. Y yo quiero invitarte a que reflexiones. A que reflexiones en lo que te estamos hablando hoy. El resultado de obedecer la palabra. El resultado de obedecer la palabra es que Dios te bendice, que Dios te prospera y que tu vida espiritual fructificará si tan solamente hoy nos movemos en su palabra. Cierra tus ojos, por favor, en esta tarde. Yo no sé si Miguel tiene algún cántico, la muchacha tiene algún cántico que me ayuden a entonar alguna alabanza. Mientras tanto, el pueblo quiere invitarte que tú alabes y glorifiques al Señor. Quiero invitarte que tú puedas adorar al Padre. Quiero invitarte que tú puedas adorar al Todopoderoso en esta tarde. Darle gracias a Dios por esta Biblia hermosa, por su palabra revelada a nosotros los hombres. Aleluya, dale gloria a Dios, iglesia. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios en esta tarde. Dale gloria al Señor en esta tarde. Aleluya, hay poder en alabanza. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Si quieres ver un resultado en tu vida de parte de Dios, obedece su palabra. Yo quiero llamar, invitar en esta hora, si hubiese alguien hoy que dice: yo quiero obedecer la palabra de Dios. Yo quiero obedecer la palabra de Dios. Quiero hoy recibir a Jesús. Quiero hoy reconciliar mi vida con Cristo. Esta es tu tarde. El Señor te dice, como le dijo el Señor a Pedro: boga mar adentro. Ven, métete a las aguas profundas y tira la red donde yo te diga, no donde tú creas, es donde yo te diga. Este es un llamado a la salvación y a la reconciliación. Este